Hola a todos los estudiantes que me siguen, les habla la licenciada Sandra Herrera. En esta oportunidad vamos a dar la tercera parte del tema 1 de Introducción a la teoría de las probabilidades. Nos va a tocar ver las reglas de multiplicación. Vamos a empezar primero por la regla especial de multiplicación. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que ver que los eventos, en este caso evento A y B, sean independientes. Entonces, estamos hablando de una circunstancia que define que se va a elegir la regla especial de multiplicación. Ya habíamos definido que independiente significa que la ocurrencia de uno no tiene efecto en la probabilidad de ocurrencia del otro. Bien, si tenemos la probabilidad de dos eventos, quiero yo hallar la probabilidad de A y B, la fórmula va a ser la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si fueran tres eventos independientes, o sea, yo busco la probabilidad de A y B y C, su fórmula sería la multiplicación de estas tres probabilidades. Veamos un ejemplo. Se tira una moneda al aire dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas veces caiga cara? La primera vez y la segunda vez que se tira vamos a ver cuál sería su probabilidad independientemente. La probabilidad de que se obtenga cara va a ser de 1/2 o de 0,50, considerando de que hay dos opciones al tirar una moneda, cara o C, entonces es de 0,50. Lo mismo sucede la segunda vez que se tira la moneda. La probabilidad de obtener una segunda vez que se tira la moneda que caiga cara también es de 0,50. Entonces, si yo quiero la probabilidad de que me salga cara y cara, las dos, después de tirar dos veces la moneda, tendría que multiplicar 0,50 por 0,50 igual a 0,25, o sea, 25% de probabilidad. Si estoy hablando de tirar tres veces la moneda, entonces tenemos tres etapas. Igual la fórmula sería la misma, probabilidad de A y B y C significa la probabilidad de obtener cara y cara y cara en las tres veces que se tira la moneda. Sería multiplicar las probabilidades independientes y así obtenemos 0.125, que es 12.5% de probabilidad. Hagamos este ejercicio. Si al inspeccionar un enorme cargamento de cajas de chocolate rellenas de maní, los informes indican que el 2% de las cajas no están completamente llenas. De seleccionarse dos cajas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas estén incompletas, suponiendo que este cargamento sea igual al anterior? Al pedirme la probabilidad de que ambas estén incompletas, me está pidiendo la probabilidad de que ocurran las dos al mismo tiempo. Entonces estoy hablando de una probabilidad de que ocurra A y que ocurra B. Veamos qué podemos calcular. Suponiendo que la probabilidad de A sea la primera caja no llena, de la que habla acá, sería de 0,02. Este 0,02 ¿de dónde ha salido? Lo tenemos aquí en el dato de la pregunta, donde me indica que los informes indican que el 2% de las cajas no están completamente llenas, o sea, ya me está dando un dato ya calculado. Bien, la probabilidad de B va a ser que la segunda caja no esté llena también y se mantiene la misma probabilidad porque las condiciones son las mismas. Entonces, la probabilidad de que ocurra la primera caja no llena y la segunda no llena, o sea, ambas incompletas, va a ser la multiplicación de sus probabilidades individuales, dando como resultado 0,0004, que es 0.04% de probabilidad. Entonces, en estos casos donde los eventos son independientes, que quiere decir que la probabilidad de que ocurra B no depende de lo que haya ocurrido en A, la fórmula simplemente se limita a la multiplicación de sus probabilidades independientes. Veamos otra regla, que es la general de multiplicación. En este caso ya no son los eventos independientes. Estamos hablando de eventos dependientes. No, como aquí indica, los eventos dependientes quiere decir que el que ocurre el segundo evento depende de lo que haya basado en el primero.
En lenguaje de conjuntos estamos hablando de una probabilidad donde A incluye a B. Si vemos este gráfico, aquí tenemos el espacio muestral, tenemos los dos eventos y ambos eventos tienen un espacio conjunto. Este espacio conjunto donde ocurre tanto el evento A como el evento B es lo que decimos A y B. Entonces, la regla general de multiplicación, la probabilidad de que ocurra A y B en eventos dependientes se cambiaría a lo siguiente: la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta rayita significa dado A. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de B depende de lo que haya ocurrido en el evento A. Antes de entender esto, vamos a definir de mejor manera esta probabilidad de B dado A. A esta probabilidad se le llama probabilidad condicional. Es la probabilidad de que ocurra un evento determinado, dado que otro evento ya haya sucedido. ¿Cuál sería su fórmula? Para casos favorables de A y B sobre casos posibles de A. También se puede expresar probabilidad de que B ocurra dado que ha ocurrido A. Hagamos un ejercicio. Calcular la probabilidad de que al lanzar dos dados se obtenga dos números pares dado que su suma es 8. Entonces estamos buscando una probabilidad condicionada. Lo primero que sucedió es que la suma es 8 y ahora queremos saber que se obtenga dos números pares. Veamos nuestros datos. La probabilidad de A, que se obtenga dos números pares, aquí tenemos ya seleccionados los elementos del espacio muestral que cumplen estas condiciones del evento que se sume 8. Entonces la probabilidad de que salga 8, ya lo hemos calculado con anterioridad, salía 0,14. Aquí tenemos la probabilidad de B si es que se tratara del evento independiente, donde se obtenga dos números pares iguales. Pero lo que yo necesito es la probabilidad conjunta entre los dos, y los elementos iguales entre los dos, si nos fijamos, van a ser 4, 4, el único elemento que tenemos que ambos contienen, o sea que ese es el elemento A y B. La probabilidad de A y B viene a ser entonces, por lo tanto, un elemento entre los 36 que sabemos que tiene el espacio muestral al lanzar dos dados. Su probabilidad es 0,028. Calculando la probabilidad condicionada, la probabilidad de que B se dé dado que ya se dio A, es decir, se obtenga dos números pares dado que su suma es 8, tenemos la probabilidad de A y B y sobre la probabilidad de A. Esta es la fórmula que habíamos visto anteriormente. Reemplazamos 1 sobre 36, que sale de aquí, 5 sobre 36, que sale de esta probabilidad, y me da 0,20. Estamos hablando de un 20% de probabilidad. Bien, veamos otro enfoque. El anterior que hemos visto es desde un punto de vista donde yo puedo identificar claramente todos los elementos de un espacio muestral. Aquí vamos a ver un ejemplo donde podemos hacer los cálculos más directamente. El ejemplo dice, suponiendo que hay 10 focos en una caja y que se sabe que 3 están defectuosos. Si selecciona uno, es obvio que la probabilidad de escoger un foco con defecto es de 3 sobre 10. Esto es porque tengo 10 focos en la caja y solo 3 son defectuosos. Y la probabilidad de seleccionar unos satisfactorios de 7 sobre 10, esto también se debe a que tengo 10 focos en la caja, pero hay 7 que son sin defecto. Entonces, estos datos han salido de acá. Aquí dice que sabe que 3 están defectuosos, por lógica el resto, los otros 7, están sin defecto. ¿Qué sucede cuando elijo un segundo foco de la caja sin devolver el primero? Veamos el inciso A de nuestro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de escoger sin haber devuelto el primero a la caja un segundo foco también defectuoso, dado que el primero fue defectuoso? Entonces vamos a ver su probabilidad condicional. Vamos a obtener un segundo foco defectuoso, dado que el primero fue defectuoso. La probabilidad de que el primero haya sido defectuoso es de 3 sobre 10, porque tenemos 10 focos en la caja y hay 3 defectuosos. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad condicionada de que él sea defectuoso, dado que el primero ya fue defectuoso? En este caso es de 2 sobre 9. ¿Por qué? Porque ya no hay 10 focos en mi caja, ahora hay 9 porque ya saqué uno.
Y ya no hay 3 focos defectuosos, ahora solo quedan 2, por eso es de 2 sobre 9. Veamos el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar 2 focos uno tras otro sin haber devuelto y que el segundo sea defectuoso dado que el primero no lo fue? Aquí cambia la circunstancia. El primer foco no fue defectuoso y el segundo lo va a ser. Entonces veamos, la probabilidad de que el primero no sea defectuoso es de 7 sobre 10, porque en una caja de 10 focos hay 7 que no tienen defecto. La condicionada de sacar el segundo defectuoso dado que el primero no lo fue es de 3 sobre 9. ¿Por qué? Porque tengo 9 focos en la caja, porque ya saqué uno, y hay 3 defectuosos, porque el primero fue sin defecto, entonces siguen habiendo 3 en la caja que tienen defecto. Ahora, en estos dos ejemplos hemos hablado de sin haber devuelto el primero, sin haber devuelto. Quiere decir que cuando se sacó el foco segundo, yo había disminuido uno de la caja, no lo había vuelto a poner. Se puede dar el caso cuando se devuelve antes de volver a sacar. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar 2 focos uno tras otro devolviendo el primero antes de sacar el segundo y que el segundo sea defectuoso dado que el primero no lo fue? En este caso vamos a buscar la probabilidad de que el primero no sea defectuoso y el segundo sea defectuoso. Esta probabilidad no cambia. La probabilidad de que el primero no sea defectuoso es de 7 sobre 10. Pero cuando hallamos la condicionada de que el segundo sea defectuoso dado que el primero no lo fue, aquí vemos que ha cambiado. Ya no es 3 sobre 9, sino 3 sobre 10. ¿Por qué? Porque como devolví el foco después de sacarlo, sigo teniendo 10 elementos en la caja. Y claro, 3 que son con defecto. Entonces se puede dar esas dos circunstancias. Bien, ahora que ya hemos visto en qué consiste la probabilidad condicionada, volvamos a nuestra regla general de multiplicación, que decía que la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad condicionada. Vamos a un ejemplo. Calcular la probabilidad de que al sacar 2 focos se obtenga el primero con defecto y el segundo sin defecto. Entonces aquí ya no estamos hablando de dado, como hablábamos cuando mencionábamos una probabilidad condicionada. Estamos hablando de la palabra y la palabra y significa multiplicación. Bien, entonces veamos qué es lo que nos presenta el gráfico. En el gráfico podemos ver que tenemos A y B, el espacio que vamos a buscar y qué significa la probabilidad de A y B. Entonces estoy buscando una probabilidad donde el primero es con defecto y el segundo es sin defecto. Entonces aquí voy a multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A según la fórmula. Entonces la probabilidad del primer foco que es con defecto es de 3 sobre 10. Por la probabilidad del segundo foco pues sin defecto, en este caso tengo 9 elementos porque supuestamente aquí no me dice que lo devolvió, vamos a asumir que se lo quedó. Y hay 7 opciones sin defecto. Entonces multiplicamos las dos probabilidades y obtenemos 0.234 o el 23.4% de probabilidad de que ocurra esto. Veamos otra probabilidad. Probabilidad de que al sacar 3 focos, los 2 primeros sean sin defecto y el último con defecto. Entonces, en el caso de que fueran 3, también lo puedo hacer para 3 o más eventos. Estoy buscando la probabilidad de que ocurra A y B y C al mismo tiempo. En este caso, la primera probabilidad que voy a encontrar es la de A. La de A viene a ser que los 2 primeros sean sin defecto. O sea, el primero sin defecto es de 7 sobre 10. Por el segundo también sin defecto, entonces ya no tengo 10, tengo 9 focos, ya no hay 7 sin defecto, ahora solo hay 6. Y el tercero, último, sea con defecto. En este caso ya no hay 9, hay 8 focos en mi caja, pero hay 3 con defecto porque no se sacó ninguno con esa característica. Multiplicando las probabilidades de cada una de estas divisiones, tenemos 0.18 de probabilidad
o el 18%. Bien, hagamos un ejercicio más complicadito. En este caso hablemos de personas. Dice, el consejo directivo de la empresa está integrado por 8 hombres y 4 mujeres. Se selecciona al azar un comité de 4 integrantes para recomendar a un nuevo presidente de la compañía. ¿Cuál es la probabilidad de que sean mujeres los 4 integrantes del comité? Este es un ejercicio aplicado. Simplemente tenemos que reemplazar, en lugar de hablar de focos, vamos a hablar de personas. En este caso tenemos un total de 12 personas porque son 8 hombres y 4 mujeres. De estos 8 hombres y 4 mujeres estoy queriendo hallar la probabilidad de que sean mujeres los 4 integrantes del comité, o sea que yo elija una mujer y una mujer y una mujer y una mujer. Entonces mi probabilidad va a ser probabilidad de mujer, mujer, mujer y mujer, las 4 personas que van a ser elegidas. Aquí tenemos la fórmula transformada a 4 eventos, ¿no? El primero, que sea mujer la primera, va a ser 4 opciones, porque hay 4 mujeres de 12 personas. El segundo, que sea ya es una probabilidad condicionada, son de 3 mujeres, porque ya no hay 4, ya se eligió una de 11 personas. La tercera, que sea mujer, y está condicionada a lo que pasó en los 2 primeros, son 2 mujeres las que quedan de 10 personas que aún no han sido elegidas. Y en el último lo mismo, quedan 9 personas a ser elegidas y queda solo una mujer. Total, su probabilidad es de 0.2%. Hablemos de otro inciso, el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que los 2 elegidos primero sean hombres y las 2 siguientes mujeres? Veamos su probabilidad. Estoy buscando la probabilidad de que sea hombre el primero, hombre el segundo y mujer la tercera y mujer la 4ª persona elegida. Entonces, si vemos sus probabilidades, la probabilidad de que sea hombre el primero es de 8 hombres entre 12 personas. La probabilidad de que sea hombre el primero, dado que ya se eligió un hombre, es de 7 hombres porque ya uno fue elegido y 11 personas porque ya se eligió una persona. Y así sucesivamente. En la tercera probabilidad condicionada ya vemos que buscamos que sea mujer, dado que los 2 primeros fueron hombre. Entonces hay 4 mujeres, pero ya solo quedan 10 personas para elegir. Y en la cuarta también queremos que sea mujer, entonces hay 3 mujeres porque ya se eligió una de 9 personas. En total su probabilidad es de 5.7%. Entonces si vemos la regla de multiplicación de probabilidades utiliza cuando los eventos no son independientes la probabilidad condicional. ¿Qué pasaría si tuviéramos una tablita como esta que tenemos acá? Por ejemplo, una empresa encuesta a 200 ejecutivos y se enfocó en su lealtad a la empresa. Una de las preguntas planteadas fue si otra compañía le hiciera una oferta igual o ligeramente mejor que la de su puesto actual, ¿permanecería con la empresa o tomaría el otro empleo? Entonces, esta es la pregunta que se hizo y estas son las respuestas que se obtuvo. Aquí tenemos la lealtad, si permanecerían, no permanecerían en su puesto y el tiempo de servicio que tiene desde menos de un año hasta más de 10 años, ¿no? Están sumados los totales y aquí están los datos relacionando entre ambas cosas, la lealtad y el tiempo de servicio. Entonces, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un ejecutivo que sea leal a la empresa y que tenga más de 10 años de servicio? Estoy buscando la probabilidad de que ocurran estas dos cosas, que sea leal y que tenga más de 10 años. Estaríamos planteando entonces la probabilidad de buscar A y B. La fórmula probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Esto vendría a ser lo siguiente. La probabilidad de que sea leal es de 120 sobre 200 por la probabilidad de B dado A, o sea, sabemos que hay 120 que son leales. Entonces, dentro de estos 120 hay 75 que tienen más de 10 años, por eso tenemos 75 sobre 120. Resuelta esta multiplicación me da 0,375, resultado 37.5% de probabilidad. Veamos lo que es un diagrama de árbol. Ya lo habíamos utilizado antes para determinar el espacio muestral. En este caso lo vamos a utilizar
para establecer las probabilidades de cada etapa del árbol. Veamos un ejemplo para realizar el diagrama de árbol en base al que estábamos observando. Aquí tenemos la tablita donde se mide la lealtad y el número de años de antigüedad. Partiendo del diagrama de árbol, vamos a elegir dos opciones entre permanecer y no permanecer. Si elige permanecer la persona, tendríamos una probabilidad de 120 sobre 200 que sale de acá, de 120 que dijeron que sí permanecerían, de un total de 200 personas. Esta ramita puede difuminarse entre varias opciones, menos de un año, 1 a 5 años, 6 a 10 años o más de 10 años de antigüedad. Las probabilidades de todas estas ramas serían las siguientes. Todas son condicionadas, ¿por qué? Porque sabiendo que eligió que permanecería, tenemos 10 sobre 120, 30 sobre 120 y así sucesivamente. ¿De dónde han salido estos resultados? De acá de la tablita. Sabiendo que hay 120 que dijeron que permanecerían, 10 menos de un año, entonces sería 10 sobre 120, 30 sobre 120, 5 sobre 120 y 75 sobre 120. Veamos la otra ramita. Si hubiera elegido que no permanece en la empresa, tenemos sus ramitas condicionadas. Tenemos aquí las probabilidades. Si dice que no va a permanecer, hay una probabilidad de 80 sobre 200. ¿Por qué? Porque acá tenemos 80 personas de un total de 200 que respondieron que no permanecerían en la empresa. Ahora, las ramitas que vemos acá del árbol indican las probabilidades condicionadas. Si yo ya sé que no permanecerá, aquí tengo 25 sobre 80, que son los que tienen menos de un año, 15 sobre 80, que son los que tienen de 1 a 5 años y así sucesivamente. Entonces hemos puesto las probabilidades en cada rama. Ahora vamos a hacer los cálculos para hallar la probabilidad de A y B, o sea que ocurra esto y ocurra una de las ramitas del diagrama de árbol. En el primer caso estamos hablando de multiplicar 120 sobre 200 por 10 sobre 120, que sería igual a 0,05. En el segundo caso vamos a multiplicar esta probabilidad por la probabilidad de que esté de 1 a 5 años, que me da una respuesta de 0,15. Y así sucesivamente vamos a ir llenando todas las probabilidades y estaríamos calculando la probabilidad de que ocurra A y B en cada una de las ramitas. Si obtenemos todas las multiplicaciones, como pueden ver acá, todas están en base a seguir una rama del árbol. La suma de todas estas probabilidades me tiene que dar el total de posibilidades, o sea, el total del espacio muestral, que es igual a 1. Entonces yo podría contestar la pregunta que nos hicimos hace un momento, que decía cuál es la probabilidad de que la persona permanezca en la empresa y tenga más de 10 años de antigüedad. Entonces, si yo quiero saber permanezca y tenga más de 10 años de antigüedad, estoy hablando de 0.375 o 37.5% de probabilidad. Ahora, si quisiera saber la probabilidad de que que no permanezca en la empresa y que tenga menos de un año, entonces digo esta ramita y aquí tengo la respuesta de 0.125, o sea 12.5% de probabilidad. Entonces, un diagrama de árbol me puede mostrar todas las posibilidades en probabilidades.